Hola chamacos, el día de hoy te quiero contar el origen de los apellidos. En la antigüedad no existían los apellidos. Tomemos por ejemplo la Biblia. En los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento se les conocía por su nombre solamente: Abraham, Moisés, Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Jesús, María y José. No había tal cosa como Abraham Pérez, Mateo Delgado o José García. En efecto, había algunos que se les decía, por ejemplo, Jesús de Nazaret o Judas Iscariot o Judas Tadeo, pero esos solamente eran apodos como sobrenombres. Era como cuando en mis tiempos al negro le decíamos ¡ay negro! Flaco era el flaco. Al chaparro le decíamos enano. Al pecoso el pecas. Al que no se limpiaba las lagañas era el lagañoso. El que estaba visquito pues le decíamos el coqueto. Y al que estaba pelón pues le decíamos el acaricias. Pero bueno, con el tiempo las comunidades se poblaron cada vez más y más. Y de momento surgían las dudas. Llévale este mensaje a Juan, decía el mensajero. ¿Cuál Juan? Pues Juan, el del Valle, explicaba para distinguirlo del otro Juan del Monte o del Juan de los Lagos. En este caso, los apellidos del Valle y del Monte, los lagos que son tan comunes hoy en día, surgieron como resultado del lugar donde vivían estas personas, chamacos. Estos se llamaban apellidos topónimos, porque la toponomía estudia la procedencia de nombres propios de algún lugar. En esta misma categoría están los apellidos Canales, Costa, Cuevas, Peña, Prado, Rivera o Arroyo. Abuelito Simón, abuelito, despierta, que estás explicando algo. Ah, sí, ¿en qué me quedé? En los arroyos. Ah, Simón. Pues les decía que en mis tiempos no nos íbamos a lugares como El Secreto o el Rapid Inn. En mis tiempos te llevabas a las nenoras a los arroyos y te la pasabas de lujo. Abuelito, esos arroyos no. Estás explicando el origen de los apellidos. Ah, Simón. Pues les decía que estos apellidos hacen referencia a algún lugar geográfico. Y Ávila, Burgos, Logroño, Madrid, Toledo, por ejemplo, estos provienen de ciudades de España. Otros apellidos se originaban de alguna peculiaridad arquitectónica con la que se relacionaba la persona. Por ejemplo, si tu antepasado vivía cerca de varias torres, o a pasos de unas fuentes, o detrás de una iglesia, o al cruzar un puente, o era dueño de varios palacios, o tenía una cruz, pues ahora entiendes el porqué de los apellidos Torres, Fuentes, Iglesias, Puentes, Palacios o Cruz. Es posible que hayas tenido algún ancestro que tuviera algo que ver con la flora y con la fauna. Quizás criaban corderos, cosechaban manzanas, o tenían una finca de ganado, o jardines. Y ahí los apellidos Cordero, Manzano, Toro, Flores. Los oficios o profesiones del pasado también han producido muchos de los apellidos de hoy en día. ¿Conoces algún labrador, pastor, monje, herrero, criado o vaquero? Pues ya sabes a qué se dedicaban sus antepasados durante la Edad Media. Otra manera de crear apellidos era a base de alguna característica física o un rasgo de su personalidad o de su estado civil. Si no era casado, pues era soltero. Si no era gordo, era delgado. Si no tenía cabello, era calvo. Si su pelo no era castaño, era rubio. Si no era blanco, era moreno. Si tenía buen sentido del humor, era alegre o alegría. Si era educado, pues era cortés. Aunque quizás la procedencia más curiosa es la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez, Martínez, Jiménez, González, entre otros muchos que abundan entre nosotros los hispanos. Y pues el origen es muy sencillo. EZ o es significa hijo de. Por lo tanto, si tu apellido es González, es porque tuviste algún antepasado que era hijo de un Gonzalo. De la misma manera, Rodríguez era hijo de Rodrigo, Martínez de Martín, Jiménez de Jimeno, Sánchez de Sancho, aguas con Sancho, Álvarez de Álvaro, Benítez de Benito, ya después se le agregó el Camelo, Domínguez de Domingo, Hernández de Hernando, López de Lope, que ya nadie se llama así, Ramírez de Ramiro, Velázquez de Velasco, y así por el estilo, chamacos. Asimismo, ocurre en otros idiomas. Por ejemplo, Johnson es hijo de John en inglés, Johnson. MacArthur es hijo de Arthur en escocés. Martini es hijo de Martín en italiano. Yokito Foquito es hijo del electricista en Japón.
Ay, bueno, ya. Es así como poco a poco durante la Edad Media comienzan a surgir los apellidos. La finalidad era, pues, diferenciar a una persona de otra. Y bueno, con el tiempo estos apellidos tomaron un carácter hereditario y pasaron de generación en generación con el propósito de identificar no solo personas, sino familias y poder heredar todo lo que se podía conseguir a las siguientes generaciones. Pero bueno, chamacos, ponme en los comentarios tu apellido y por qué crees que te apellidas así. Y recuerda compartir el video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Adiós!